Muy buenos días, mi nombre es Blanca Zenet Godínez Núñez con número de cuenta 2023-101-10-385. Estimados compañeros y docentes, bienvenidos al debate sobre los desafíos contemporáneos de la filosofía del derecho. Hoy analizaremos y reflexionaremos sobre importantes interrogantes del módulo 9. El debate pues se desarrollará con base en argumentos académicos y éticos. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Debe la interpretación jurídica ajustarse siempre al texto literal de la ley o pueden los jueces apartarse del texto en nombre de los principios constitucionales? ¿Alguno de ustedes me puede contestar? Buenas noches a todos. Mi nombre es Melania Selena Martínez Romero, con número de cuenta 2016-1006-0901. Bueno, respondiendo a la interrogante de nuestra colega, pues la interpretación jurídica no puede limitarse al texto literal de la ley. El lenguaje y el legal de muchas veces en el ámbito utiliza términos generales como bien común o el interés superior. Del menor, si el juez se queda solo con lo que dice en el texto, corre el riesgo de aplicar la norma de forma injusta o desconectada de la realidad social. La interpretación debe de tener en cuenta también el contexto, los valores constitucionales y los principios del derecho humano. Buenas noches, mi nombre es Orlin Onan González, del campus de Tegucigalpa, con número de cuenta 2023-100-648. Estoy de acuerdo con lo que dice la compañera Selena. La escuela ética defendía la aplicación literal de la ley. Quedó superada porque era incapaz de resolver casos complejos. Hoy el juez ya no es solo la boca de la ley, sino que tiene una función activa de razonamiento. Por ejemplo, en el derecho constitucional se aplica mucho la interpretación teleológica, que busca entender el propósito de la norma. A veces ese propósito entra en conflicto con lo que dice literalmente el texto. Por eso, alejarse del texto puede ser necesario para aplicar la justicia. Buenas noches, mi nombre es Maybel Ivanesa Sánchez Girón con número de cuenta 2022-160-702. Pues continuando con el debate, podría decir que esto no solo es una posibilidad, sino también es una obligación, ya que gracias al control de convencionalidad, los jueces deben interpretar las leyes conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, ya que si una norma interna dice una cosa, pero la Corte Interamericana dice otra en relación con la dignidad humana, aquí prevalece lo que es la interpretación más garantista en este caso. Y no es ir contra la ley, sino respetar la jerarquía de valores y la supremacía de los derechos fundamentales. Muchas gracias, compañeros, por sus participaciones en esta pregunta. Vamos a seguir con la siguiente pregunta de nuestro debate, que la segunda pregunta sería, ¿cuál sería el método de interpretación más adecuado a la realidad actual y por qué? Empezaré yo discutiendo esta pregunta, pues desde mi punto de vista, el método más adecuado en la actualidad es el hermenéutico. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad cada vez más compleja, multicultural y tecnológica, donde no basta con aplicar normas de una forma mecánica, sino que esta parte permite al juez interpretar como base en el contexto los valores y la realidad del caso, que no se trata de imponer, perdón, su opinión, sino de buscar una comprensión profunda del derecho con sensibilidad social y ética. ¿O qué piensa usted, Deini? Buenas noches, compañeros. Pues mi nombre es Denis Soy González Matute con número de cuenta 2023-180-010. Pues, en mi opinión, el método hermenéutico reconoce que el juez no es un ser neutro. Su cultura, sus valores y su entorno influyen en su interpretación. Por eso es que se habla del círculo hermenéutico, que es que el juez no solo entiende el texto, también lo reconstruye desde su horizonte, y esto es fundamental cuando hablamos de los derechos humanos o de casos que involucran diversidad cultural, como son los sistemas jurídicos, compañeras.
Pero también debemos considerar que ningún método por sí solo es suficiente. La realidad actual exige una combinación de métodos. Por eso, el control de convencionalidad integra la interpretación sistemática, teleológica y hermenéutica. Es decir, se interpreta la norma nacional de forma coherente con el sistema jurídico, respetando su finalidad y adaptándola al contexto. En definitiva, el método más adecuado es el que permite alcanzar una justicia más humana y más eficaz. Muchas gracias, compañeros, por su participación en esta segunda pregunta. Seguiremos con la tercera pregunta de nuestro debate, que sería: ¿cuáles son los problemas que se le plantean al derecho respecto a las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la diversidad cultural, el medio ambiente, la bioética y las generaciones del futuro? Aquí me gustaría participar diciendo que uno de los principales problemas es que el derecho tradicional pues no está preparado para enfrentar tecnologías como lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Qué pasaría si un sistema autónomo comete un error grave? No está claro, en este caso, quién asume la responsabilidad legal. El programador, el usuario, la empresa. Además que la opacidad de los algoritmos, lo que se llama caja negra, impide saber por qué se tomó cierta decisión, lo que afecta a derechos como el debido proceso. Así es, compañera, pues también otro desafío que es la tensión entre la diversidad cultural y los derechos humanos. Em, esta sociedad plurinacionales como Bolivia, Colombia y el pluralismo jurídico implica reconocer sistemas normativos indígenas, pero hagámonos la pregunta, ¿qué ocurre cuando una práctica cultural entra en conflicto con un derecho fundamental, como la igualdad de género? El derecho tiene que encontrar un equilibrio entre el respeto a la identidad cultural y a la protección de la dignidad humana. Y no podemos olvidar a las generaciones futuras. La justicia intergeneracional exige que las decisiones de hoy no comprometan el bienestar de mañana. Esto se ve en temas como en el cambio climático, donde muchas políticas públicas priorizan el desarrollo económico inmediato sin pensar pues en el impacto ambiental a lo largo plazo. El derecho debe de ser capaz de proteger derechos que todavía no tienen un titular presente. Muchas gracias, compañeros, por sus participaciones en esta tercera pregunta. Seguimos con la cuarta pregunta de nuestro debate, que sería: ¿los derechos humanos son verdaderamente universales o deben adaptarse a los contextos culturales de cada sociedad? Bueno, los derechos humanos nacen de la idea de la dignidad inherente a toda persona. Por lo tanto, pues en teoría son universales. Sin embargo, pues su aplicación práctica no puede ignorar el contexto cultural, pues hoy comunidades con visiones y mundos diferentes y pretende imponer un modelo único que puede ser una forma de colonialismo jurídico, perdón. Entonces, ¿está de acuerdo usted, Maybelline, con esto? Fíjese, Blanca, que yo sí estoy de acuerdo, pero debería haber un límite, ya que el relativismo cultural no puede servir de excusa para justificar violaciones graves a los derechos fundamentales, como la violencia contra las mujeres o la discriminación. Yo considero que la universalidad pues no significa uniformidad, pero sí debe haber pues un estándar mínimo de dignidad y libertad que ninguna cultura debería pasar por alto. Tiene razón la compañera, por eso es importante hablar del diálogo intercultural. El enfoque que propone autores como Aberle es encontrar una síntesis, reconocer la diversidad sin renunciar a los principios esenciales. No se trata de imponer, sino de construir un consenso sobre los valores que deben proteger a todo ser humano sin importar su origen. Muchas gracias, compañeros, por su valiosa participación en esta cuarta pregunta. Seguimos con la quinta, que sería: ¿es justificable restringir ciertos derechos fundamentales en nombre del respeto a las tradiciones culturales? Compañera Daisy, ¿nos ayuda usted empezando a esta discusión?
Pues para mí es un tema muy delicado, compañeros, porque por un lado el respeto a las tradiciones culturales es un valor protegido por los derechos internacionales, pero por otro no se puede permitir que el nombre de una tradición sea vulnerable a los derechos como a la igualdad y a la integridad física o a la libertad personal. Exactamente, compañera. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha dicho que los sistemas normativos indígenas deben de ser respetados, pero solo si no son incompatibles con los derechos humanos. Por ejemplo, si una práctica cultural discrimina a las mujeres o a los niños, no puede ser aceptada bajo el argumento del respeto cultural. Importante participación de ambas, ayudando a que podamos entender mejor, pues la constitución de algunos países reconoce, perdón, este límite. Por ejemplo, en Bolivia, el pluralismo jurídico está subordinado a los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Eso nos quiere decir que podamos tener respeto a las culturas, pero siempre desde un marco de la dignidad humana. No se trata de imponer, sino de establecer un diálogo que garantice derechos sin anular identidades. Entonces, después de esto, pasamos a la siguiente pregunta de nuestro debate, que sería la número 6. Dice así, ¿deberían permitirse decisiones administrativas o judiciales a través de la inteligencia artificial sin intervención humana si el algoritmo es más eficiente? Nos ayuda el compañero Orling empezando esta discusión. Sí, compañera Blanca, la eficiencia no solo es todo en el derecho. Un algoritmo puede ser más rápido, pero no tiene la capacidad de valorar el contexto humano, ni los principios éticos que están detrás de una decisión jurídica. Si dejamos que las máquinas decidan sin supervisión, corremos el riesgo de deshumanizar la justicia. Exacto, compañeros, que este tema es bien complejo, puesto que los algoritmos pueden estar sesgados. Hay estudios que demuestran que los sistemas de inteligencia artificial pueden discriminar por raza, género o por un nivel socioeconómico, porque aprenden de datos históricos que ya reflejan estas desigualdades. Entonces, si no hay intervención humana, esos errores se pueden repetir o incluso agravarse en el futuro. Claro que sí, compañera Maybel, y por eso los organismos como la UNESCO y la Unión Europea insisten en el principio de la supervisión humana significativa y las decisiones que afectan a los derechos fundamentales no deben ser tomados automáticamente. La tecnología puede apoyar. Y si no hay una intervención humana, esos errores se pueden repetir e incluso agravar. Listo, muchas gracias compañeros por su participación en este debate de esa pregunta. Ahora seguimos con la pregunta número 7, que sería ¿quién debe asumir la responsabilidad legal por los daños causados por una inteligencia artificial autónoma? ¿Me ayuda compañera Selena? Este es uno de los mayores dilemas actuales del derecho. La inteligencia artificial autónoma puede tomar decisiones sin intervención directa de una persona. Entonces, cuando hay un daño como un accidente causado por un vehículo autónomo, no está claro quién debe de responder legalmente. Pues no podemos responsabilizar a la máquina porque no es un sujeto de derecho. Muy cierto, compañera, pues la mayoría de las propuestas apuntan a que la responsabilidad debe recaer en los seres humanos involucrados, que el programador, la empresa que desarrolló ese sistema o quien lo utiliza. Incluso se ha propuesto un sistema de seguros obligatorios para el uso de la IA de alto riesgo, así que aunque no haya culpa directa, se garantiza una comprensión al afectado. ¿O qué puede añadir usted, compañero Orly? Sí, compañera Blanca, yo ahí añadiría que también es necesario establecer mecanismos de auditoría algorítmica. No basta con castigar después del año. Hay que prevenir que existan registros públicos de los algoritmos utilizados en servicios públicos y que se pueda revisar cómo funciona, quién lo programó y qué criterios siguen para tomar decisiones. El derecho tiene que evolucionar para llenar este vacío de responsabilidad digital. Muchas gracias, compañeros, por su participación. Seguimos con la siguiente pregunta en este debate, que sería la número 8.
Dice, ¿cómo garantizar los derechos de mujeres, niños y minorías dentro de sistemas jurídicos comunitarios? Pues aquí debemos entender que es fundamental establecer límites claros al pluralismo jurídico, ya que las comunidades tienen derecho a resolver sus conflictos, pero conforme a las costumbres, y esto no debe ir en contra de los derechos fundamentales de sus miembros más vulnerables, como ser mujeres y niños, y minorías, como usted decía en la pregunta, ya que la dignidad humana debe estar por encima de cualquier tradición siempre. Y por eso, compañeros, es muy importante que los estados creen mecanismos de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia comunitaria. Así se pueden respetar la autonomía cultural sin permitir prácticas que nos hacen más vulnerables a nuestros derechos. También se debe garantizar que las mujeres participen en la toma de decisiones dentro de sus comunidades, algo que no siempre ocurre, compañeras. El artículo 8 de la Convención 169 es clave aquí reconocer que los sistemas normativos indígenas, pero aclara que deben de ser compatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Así se puede tener un pluralismo jurídico fuerte, pero con salvaguardas que evitan abusos o discriminaciones. Para aclarar un poco lo que acaba de decir la compañera Melania, es del artículo 8 del convenio 169 de la OIT. Bueno, seguimos con la penúltima pregunta de nuestro debate, que sería la número 9. ¿Tenemos obligaciones jurídicas reales hacia las generaciones futuras o solo debates morales? Deberes morales, perdón. Yo creo que las obligaciones hacia las generaciones futuras deben considerarse jurídicas, no solo morales. ¿Por qué? Por ejemplo, tratados como el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París ya incluyen el principio de justicia intergeneracional. O sea, que eso significa que los estados tienen el deber legal de proteger el medio ambiente y los derechos naturales pensando en los que aún no han nacido. Tiene razón lo que dice la compañera Blanca. El derecho ambiental moderno se basa en principios como la prevención y la precaución y la sostenibilidad. Estos principios obligan legalmente a los gobiernos a actuar para evitar daños futuros, incluso cuando todavía no hay víctimas concretas. La idea es que no podemos hipotecar el futuro por decisiones del presente. Así es, compañero, y en la bioética también se habla de justicia intergeneracional. Por ejemplo, con la manipulación genética se pueden tomar decisiones hoy que afecten a generaciones completas. Por eso es urgente que el derecho avance, pues en regular estas prácticas con una visión de largo plazo y sobre todo con responsabilidad. Listo, compañeros, última pregunta. Hemos llegado al final, casi final de nuestro debate. La pregunta número 10. ¿Es legítimo restringir derechos actuales, perdón, como el desarrollo económico para proteger a quienes aún no han nacido? Compañera Daini. Aunque puede parecer injusto limitar el desarrollo económico actual, a veces es necesario, porque no podemos seguir creciendo económicamente a costa de destruir el planeta. Si nuestras acciones hoy en día causan efectos irreversibles, como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, estamos violando un derecho que es a futuro digno de nosotros y de nuestros descendientes. Totalmente de acuerdo. Han Jones decía que nuestras responsabilidades no terminan en nuestra generación, sino que seguimos actuando bajo un método estrategista. Estamos negando derechos a quienes aún no han nacido. El derecho debe de garantizar la sostenibilidad, aunque eso implique cambiar las reglas del juego económico. Y ojo, compañeras, no se trata de impedir el desarrollo, sino de repensarlo. Es posible tener un modelo económico justo y ecológicamente responsable, pues la Carta de la Tierra y otras normativas internacionales proponen una visión donde el desarrollo esté a servicio de la vida, no al revés. Entonces, esa es la verdadera legitimidad, cuidar el presente sin destruir el futuro. Bueno, hemos llegado a la parte final donde cada uno
Bueno, tres de nosotras queremos aportar unas conclusiones finales a nuestro debate. Compañera Maybelline. Sí, gracias, compañera. Pues yo puedo concluir en que hoy más que nunca el derecho enfrenta desafíos que van más allá del texto legal, ya que vivimos en un mundo complejo, interconectado y que está en constante cambio, donde la justicia ya no puede ser entendida como una aplicación automática de normas, ya que la interpretación jurídica pues debe abrirse al diálogo con los principios constitucionales, los derechos humanos, la cultura, la tecnología y el futuro. Como segunda conclusión, compañeros, quiero concluir que la inteligencia artificial, el pluralismo jurídico, el respeto por la diversidad cultural, la crisis ambiental y la bioética nos obligan a repensar los fundamentos de derecho. No basta con que las normas existan, perdón. O sea que deben aplicarse con sensibilidad, con ética, con una mirada crítica y humana y sobre todo con responsabilidad hacia quienes vendrán después de nosotros. Como conclusión, ¿usted qué nos puede decir, compañera Melania? Compañera, yo lo que le podría aportar es que este debate ha dejado claro que el derecho del siglo XXI debe ser exclusivo, reflexivo y orientado por una de las éticas que es la dignidad. La verdadera justicia no se debe limitar al presente ni que a lo literal, sino que busca equilibrar eficiencia con humanidad, tradición con los derechos y el desarrollo con la sostenibilidad. Solo así contribuiremos a una sociedad más justa, más consciente y verdaderamente democrática. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus participaciones en este debate. Que pasen todos un muy buen día.